No nos andamos con muchos rodeos, ya todos leyeron el título del video, así que saben a lo que vienen. No entiendo para qué mierda estás describiendo de qué carajos va a ser el video. Si ya leyeron el puto título. Eh, Quise empezar con este personaje básicamente porque es mi Transformer favorito. Nada, Optimus Prime, Megatron, Bumblebee, Soundwave, Starscream, Shockwave. No, yo me quedo con Windblade. Eh, el personaje como tal aparece por primera vez en los cómics de IDW en el evento Dark Cybertron de 13 números. Y aparece como un personaje muy muy secundario. Ella apenas tiene aparición y apenas diálogo, creo que aparece solamente como en 2 números. Al año siguiente, en 2015, apareció en una miniserie homónima donde ella es la protagonista y a partir de ese momento se convirtió en un personaje recurrente en el universo IDW. Y la razón de por qué este personaje es tan especial es porque ella es técnicamente el primer Transformer creado por fans. Esto se debe a que Hasbro hizo una encuesta en donde se le preguntaba al público qué características querían que tuviera un nuevo Transformer que iban a crear por allá el 2014. Creo que fue en 2015 o 2014 que se hizo la encuesta, no recuerdo muy bien. 2014-2013 que se hizo la encuesta. Se le preguntaba a la gente qué cosas querían que tuvieran y a partir de ahí se sacó el personaje. Las preguntas eran cosas como femenino, masculino, Autodecepticon, qué colores, qué nombre. Eh, y hubo bastantes bocetos iniciales hasta que se llegó a lo que conocemos hoy como Windblade. Y desde entonces se ha convertido en un personaje muy popular, puesto que lo vemos en todo lado. Quiero decir, a los 2 años de dicha encuesta ya está, la vimos en Transformers Red eh, como una abominación, porque no tiene nada de la personalidad que tiene en los cómics. En fin, la figura se transforma en este avión. Ay, carajo, olvidé doblar una de las turbinas. La figura se transforma en este Jet Beetle, técnicamente cybertroniano, puesto que ella nunca ha puesto un pie en la Tierra, al menos no que yo recuerde. Y básicamente un Jet Beetle es un jet de ascenso vertical. Ejemplo, el Harrier que aparece en GTA San Andreas, así que vemos en un montón de películas. Eh, el modo Jet no es malo, pero sí se siente un poco plano y además no es totalmente screen accurate, no es totalmente parecido como es el personaje en los cómics, porque por ejemplo, traemos a cuadro la versión Generations y vemos las diferencias, es decir, se supone que tendría que tener eh, una cola, una sola cola, no estas dos mini colas. No sé exactamente si esto es una cola, un alerón, no sé cómo llamarle exactamente a esta parte en un avión. Y algo en lo cual fallan las dos es que la cabina debería ser de color azul. Claro, esta ya está customizada. Eh, la cabina debería ser de color azul, la nariz del jet debería ser blanca. Y qué otras cosillas, poco más. De hecho, la versión Takara de esta apenas trae algunas diferencias de color. Creo que ni siquiera el cristal lo tiene de color azul, la versión Takara. Eh, Bien armada. En cuanto a la comparativa de tamaño, como ya vimos, aquí está la Generations. Y vemos que sí le saca un buen pedazo. Ustedes no están viendo una mierda. Algo así porque la Generations le tengo un par de piezas en los pies para que mantenga la estabilidad. Como vemos, le saca un buen pedazo. No tanto la envergadura de las alas. Y en comparación a la versión Red, ahí sí la enana Red sale perdiendo por goleada. Coño. Es bastante pequeña. En cuanto a longitud, serían unos. En cuanto a la longitud del jet, serían unos 17 centímetros más o menos. 16 y medio. Y en cuanto a la envergadura de las alas, serían unos 15 centímetros. Eh,
En cuanto a lo que es qué tan oculto viene el robot, pues bastante mierda, a ser sincero. Eh, Como es de costumbre en un montón de Transformers, que son jets, prácticamente medio robot viene hecho bola abajo. De hecho, no hace el más mínimo esfuerzo por esconder las manos. Es más, todas las Windblades, con excepción de la Generations, esconden pésimamente las manos. Prácticamente las delatan. Bien armada con estas dos espadas, que la verdad tengo opiniones encontradas con ellas, ya que como que no le como que no terminan de calzar con este personaje. No sé, son espadas que encajan mucho mejor con la RC de IDW, la cual utiliza también espadas, no recuerdo si amarillas o naranjas, en este momento no recuerdo muy bien el color, pero no calzan con Windblade, y menos la forma. De hecho, recuerdan más a las espadas de... eh, ¿cómo se llama eso? Las espadas de Shingeki no Kyojin. Y se fusionan estúpidamente. ¿Para qué? No tengo la más puta idea. Eh, Viene además con su Titan Master, igual que todas las figuras de esta línea. Scorch Fire, ya se me fue el carajo. Que de hecho es una Fembot. De hecho es una Fembot. Y se supone que se puede colocar aquí como una especie de, no sé, trineo. Pero no sé, me parece bastante estúpido. Se puede colocar aquí arriba en el jet, en este orificio. Que me parece, no estoy seguro, que no lo he puesto en práctica. Funciona también para armas con un puerto de 5 milímetros. Y para qué vaya arriba no tengo la menor idea. Eso es una pendejada. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Pues nada, pasemos a la transformación de una vez. Ya que el video se está haciendo largo de pelotas. Eh, Acomodamos aquí las turbinas. Bajamos el tren de aterrizaje, cosa que ya se hizo de forma accidental. Sacamos de aquí las piernas. Movemos toda la nariz del jet hacia atrás. Sacamos los pies. Levantamos los hombros. Se gira el codo. El brazo viene conectado. Bueno, se hacen aceptar las alas. El brazo viene conectado con este poste en este orificio. El enfoque es una mierda. Se gira el codo, se levanta el hombro y se colapsan las piernas. A no ser que la quieran dejar como en cierta fotografía sacada de la Toy Fair de, creo, el año pasado. Se coloca el Titan Master como de costumbre y tada, ahí está Windblade. La transformación es putísimamente fácil. Creo que este es de hecho el deluxe más fácil de transformar que tengo en la colección. Y eso que, y eso que tengo la RC Beast Hunters. Es creo el deluxe más fácil de transformar de la colección. Prácticamente tiene el mismo grado de complejidad que este puto Shockwave. En cuanto a parentesco con el robot de los cómics, esta es la más fiel en cuanto a pintura, sin contar obviamente la versión de Takara de la Generations. Eso ya sería un poco hacer trampa. Esa es la más fiel. Diferencias que tiene, pues, para empezar, los hombros son completamente negros. Y poco más. Tendré algunos detalles aquí en azul, lo que son las rodilleras. Al igual que aquí en los antebrazos, pero esta creo yo es la más fiel, sobre todo por el detalle en la cara. Es la que más se parece hasta la fecha a la Windblade que los fans de los cómics conocemos. Eso sí, tiene un par de problemas esta figura, ya que no es muy femenina, o no es tan femenina como podríamos desear. Si la comparamos aquí con la Windblade Generations, vemos claramente sus deficiencias en cuanto a forma. Mejor dicho, silueta. Vemos sus deficiencias. Es decir, hacemos esto de una vez. Vemos claramente cómo los muslos son cuadrados. En cambio, en esta tienen mucho mejor definida lo que es la rodilla.
Los brazos tienen una forma rarísima, dado que el bíceps es enorme y luego no, el bíceps es enorme, se hace todavía más grueso en el codo y se estrecha completamente en el antebrazo. Además de que tiene muy marcados unos hombros anchos. La cintura apenas la tiene definida, puesto que es en realidad un efecto causado por la pintura, dado que eh, si levantamos los brazos vemos todo este ensamblaje aquí. Es solamente un efecto ocasionado por la pintura. Y además de que la Generations tenía tacones, esta en cambio, y esto es algo que si bien es cierto, mucha gente se alegra de que ya no tenga tacones, porque esta es infame justamente por esos tacones. Si ven estas porquerías azules en los pies, es una especie de efecto de turbina que le tuve que hacer para darle un poco de estabilidad. Pero esos tacones son infames por su poca estabilidad. Y, aunque en cierta manera yo los extraño porque eran parte de la gracia de toda Fembot. Ahora ven, creo que en un momento me saltan las feministas. E inclusive si la comparamos con la de Reed, vemos que... Ya se cayó la otra. Vemos que tenía también tacones. Es decir, tenía tacones y eran perfectamente funcionales. Es una figura de hecho bastante estable. E incluso esta tenía una apariencia más femenina. Porque si bien es cierto, sí, era un poco... Tenía super patotas. Tenía la cintura mucho más tenía una cintura mucho más definida. Una cinturita de avispa y... Al igual que muslos más estilizados. Todas esas cuestiones en esta Windblade se deben a que esta es en realidad un remoldeo de Hydebrown, que a su vez es un remoldeo de Scourge, de Titan's Return. En cuanto a lo que son las partes que conserva de sus moldes anteriores, pues bueno, conserva lo que son los muslos, creo, esta pieza, esta especie de riel, los pies y ya. Creo que eso es todo lo que tiene el molde de sus otros moldes. Creo que absolutamente todo lo demás es nuevo. Y los codos me parece que eso también fue reutilizado. Esta fue una de las cosas que más me gustó de Titan's Return. El hecho de que si bien es cierto reciclaban moldes ocasionalmente, no se notaba que era un molde reciclado. Porque tenían las suficientes diferencias como para que no se sintiera como la misma figura, pero de diferente color. Cosa que no se vio en Combiner Wars. De hecho, en Combiner Wars prácticamente todas las figuras se parecían entre sí. Todos los aviones se sentían igual, al igual que todos los automóviles. En cuanto a lo que son los accesorios que trae esta figura, pues bueno, tenemos las espadas, las cuales no me terminan de gustar, además de que siento que son demasiado grandes para este personaje. De hecho, Windblade en los cómics no es una guerrera. Tiene una espada, sí, pero es más bien por defensa propia. Pero ella no es buena en combate. No sé, no me convencen mucho estas espadas. Se pueden colocar en la espalda, pero para lo que sí, que es ver sus articulaciones, estorban bastante. La cabeza. Un segundo. Ahí está. La cabeza gira 360, igual que todo Titan's Return. Se fue a la mierda la cabeza. Y curiosamente esta tiene cierto grado de movilidad hacia abajo y un poco hacia arriba, además de juego lateral. Creo que esto más que nada porque lo que es en sí el conector queda medio flojo y eso permite que tenga cierto grado de movilidad. Es un defecto, pero un defecto al que se le puede encontrar una utilidad. Los brazos girarían 360 grados de no ser por toda la mochila. Suben hasta ahí, por encima de la horizontal. El codo gira 360. Se flexiona los 90 grados. Nada de articulación en la cintura, nada de articulación en la muñeca, eso sí me choca. El muslo se abre completamente hasta hacer un leg split de Van Damme. Hacia adelante, hasta ahí, hasta que choque. Y hacia atrás, lo mismo, hasta que choque contra las alas.
La rodilla se flexiona perfectamente debido a la rodilla se flexiona totalmente debido a la transformación. Y el muslo tiene un corte de muslo que le permite girarlo 360 grados. Y algo de articulación en el pie, que esto más bien funciona para lo que es sacarle fotos, pero no tanto para posarla. Y ya pasemos a ir cerrando el video. Recomendar esta figura, sí, la recomiendo bastante, sobre todo para un fanático para alguien a quien le gusta coleccionar fembots o un fanático del personaje. Es decir, fanático del personaje que no tiene esta figura está pecando. Me parece que de las tres Windblades que han sacado hasta ahora, esta es la más funcional, porque las otras tenían bastantes problemas, sobre todo la Generations, que me gusta y todo, y la recomiendo de todas formas, pero reconozco sus muchas falencias, y eso me hace decantarme más por esta como la mejor versión del personaje. Y un pequeño detalle que se me olvidó es comentar la tarjeta que viene. La ilustración de las tarjetas de Titan's Return no me gustó mucho por venir en esa pose tan de muñeco, tan estática. Y algo que cabe resaltar es el tema de las estadísticas. No para resaltar las mismas como tal, sino por el hecho de que, bueno, las figuras de ahora ya no traen tal cosa. De hecho, antes eran 8 estadísticas las que traían las figuras detrás de la caja. Ahora ya ni eso. Pasaron a tener 4 estadísticas y ahora no tienen una mierda. Eh, pues eso, recomendar esta figura, sí, la recomiendo bastante. Incluso si no son fans de Fembots, creo que es una figura bastante aceptable dentro de la colección. Si tuviera que darle una puntuación, le daría un 8 de 10. No es extraordinaria, no es perfecta. Quizás estoy pecando con el 8, quizás lo pueda bajar a 7. No es una figura extraordinaria, pero tampoco tiene grandes falencias como la Generations, la cual casi que solo puedo recomendar para alguien muy fan del personaje que quiere tener todas sus figuras, o sea yo. Y pues eso, sin nada más que decir, yo soy Nicolatiki, me voy al carajo.